Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema sobre los lineamientos para las solicitudes de ampliación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos dirigidos a los pliegos de los gobiernos regionales y locales. La razón de la presente capacitación es que se tiene por finalidad brindar los lineamientos para la presentación de solicitudes de modificación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año 2023. Todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, la Directiva número 005-2022 EF/50.011 y el Decreto Supremo número 6-2023-EF. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Henry Vázquez Sánchez, especialista en presupuesto público del Conectamed Cajamarca. Bienvenido, Henry, adelante. Muchas gracias, señorita Shermerly. Bueno, buenas tardes con todos, estimados funcionarios y funcionarias de las diversas entidades que el día de hoy nos están acompañando en este evento. Mi nombre, como ya dijo la señorita Shermerly, es Henry Rafael Vázquez Sánchez, especialista en presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas del Conectamed Cajamarca, y estaré a cargo de esta capacitación donde les brindaré los lineamientos para las solicitudes de ampliación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Con esta presentación se busca precisar el marco legal vinculado al establecimiento de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos que se destinen al financiamiento del gasto corriente, ¿no? Bien sabemos que solamente es para el gasto corriente, no implica gasto de inversión. Del mismo modo, entonces, se brindarán lineamientos a tener en cuenta para la presentación de solicitudes de modificación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en el marco del lineamiento número 5 de nuestra directiva número 5 también, 2022-EF 50.01, que es nuestra directiva para la ejecución presupuestaria y las excepciones de la aplicación de los límites máximos establecidos en el artículo 3 del Decreto Supremo número 006-2023. Para ello, entonces, vamos a abordar los siguientes puntos. Primero, revisaremos los objetivos y alcances de establecer límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los niveles de gobierno regional y local, así como en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Más adelante también se expondrá el marco normativo de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos en el Decreto Legislativo 1440 y Directiva de Ejecución Presupuestaria para el 2023. Continuando con el marco normativo, abordaremos las excepciones en la ampliación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos señalados en el Decreto Supremo número 006-2023-EF, que establece los límites máximos. Asimismo, también vamos a revisar los alcances para la presentación de solicitudes al MEF para la modificación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. En función también a este marco normativo, se va a mostrar una aplicación práctica de incorporación de recursos para cada uno de los tipos de solicitudes para este año fiscal 2023. Finalmente, también vamos a abordar recomendaciones para la presentación de solicitudes de modificación de límites máximos correspondientes al presente año 2023. Continuamos entonces y vamos a dar inicio entonces a los objetivos y alcances de establecer límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los niveles de gobierno, así como en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Para ello entonces nos hacemos la interrogante de por qué el Ministerio de Economía y Finanzas estableció los límites máximos de incorporación de mayores ingresos, ¿no? Siempre nos hacen esa pregunta. Y esta respuesta es que la finalidad de establecer estos límites tiene dos objetivos principales. Uno es aumentar la credibilidad del presupuesto. Con el establecimiento de límites se busca entonces reducir la brecha entre el presupuesto institucional modificado, que es nuestro PIN, y el presupuesto inicial de apertura durante nuestra ejecución.
Estas brechas entonces socavan el papel del presupuesto como un mecanismo sólido y confiable para implementar las políticas previstas por el gobierno. La segunda finalidad objetivo es contribuir al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual, respetando el espacio fiscal, ¿no? Entonces, en relación al alcance de los límites máximos, este comprende a los 3 niveles de gobierno, así como a las CETES y a las OPDs. Asimismo, los límites se establecen también a nivel del gasto corriente en las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. A continuación, entonces, vamos a ver el marco normativo que regula los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos que se destinen al financiamiento del gasto corriente distintas a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Para el año fiscal 2023, en los pliegos de los gobiernos regionales, gobiernos locales, así como en las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, nos hace mención el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, ¿no? Se sujetan entonces a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En consistencia con las reglas fiscales vigentes. También nos hace mención el numeral 50.2 del artículo 50 del citado decreto legislativo que dispone los mecanismos límites máximos de incorporación. Son establecidos para las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, según corresponda, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, el cual se debe publicar hasta el 31 de enero de cada año fiscal. Para ello se ha publicado entonces el decreto supremo, del 2023, que es el número 006, con fecha 26 de enero del 2023, ¿no? Para el caso de las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se establece que la mayor disponibilidad financiera de los ingresos públicos que financian su presupuesto y no financien con recursos del Tesoro Público, se incorpora en sus respectivos presupuestos institucionales mediante la resolución del titular correspondiente, ¿no? Sujetándose a los límites máximos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo al numeral 50.3 del artículo 50 del citado decreto legislativo. A continuación, vamos a ver el segundo marco normativo vinculado a estos límites máximos, que establece el numeral 21.3 del artículo 21 de nuestra directiva para la ejecución presupuestaria. Nos indica que las modificaciones presupuestales en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas en consistencia con las metas y reglas fiscales, ¿no? Proceden entonces cuando provienen de la percepción de ingresos no previstos o superiores provenientes a las fuentes de financiamiento, distintas a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, que produzcan durante el año fiscal correspondiente, ¿no? Señalar que la percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación, ¿no? Captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. También nos menciona que los diferenciales cambiarios de las fuentes de financiamiento distintas a la de recursos ordinarios orientados al cumplimiento de nuevas metas. También hace mención a los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios, los cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal que incluye el saldo de balance del año fiscal previo y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo, ¿no? Continuando, conforme al numeral 21.4 del artículo 21 de nuestra directiva para la ejecución presupuestaria,
la incorporación de recursos por mayor recaudación de ingresos en las fuentes distintas de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito se efectúa siempre que ésta supere el presupuesto aprobado en la respectiva fuente de financiamiento y tenga necesidad de financiar el incremento de metas programadas y o nuevas metas, ¿no? En ese sentido, no comprende los saldos de balance. Continuando, asimismo también nos hace mención lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, nos señala, entre otros, que la incorporación de los saldos de balance se sujeta a los límites máximos de incorporación y se destina para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento, manteniendo así la finalidad para los cuales fueron asignados los recursos en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso ya se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando sean de libre disponibilidad, de acuerdo con la normativa también que esté vigente. Pasando entonces, vamos a tomar en consideración lo señalado en el artículo 3 del Decreto Supremo 006-2023-EF, que ahora vamos a presentar y vamos a ver cuáles son las excepciones en la aplicación de los límites máximos, ¿no? Tenemos el primer literal que nos menciona nuestro Decreto Supremo, son donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, ¿no? Son las excepciones. La segunda excepción sería la incorporación de mayores ingresos públicos autorizados por la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, y en la Ley número 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Así como las transferencias financieras que se puedan o se encuentren autorizadas por norma con rango de ley. Otro punto de excepción serían los recursos del Fondo para las Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, ¿no? El FONDES. También está excepcionado donaciones y transferencias derivados de transferencias financieras realizadas en el marco de convenios celebrados en materia de investigaciones sobre ciencia, tecnología e innovación tecnológica y productiva, así como procesos de formación, capacitación y evaluación en materia educativa y de capacitación en competencias básicas transversales para el empleo, asimismo como los saldos de balance de las transferencias financieras realizadas por los pliegos de los gobiernos nacional o gobiernos locales. Otra excepción nos indica que es la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de los saldos de balance del Seguro Integral de Salud, del Fondo de Estímulo al Desempeño y de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que lo lidera ENDES, ¿no? Otra excepción es la incorporación de mayores ingresos públicos realizadas por municipalidades creadas y que no han sido consideradas en la ley número 31638, que es nuestra ley de presupuesto para este año. Otra excepción nos menciona que es la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de la mayor percepción de ingresos en el rubro de Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN, realizados por los gobiernos locales. Vamos a pasar entonces ahora y vamos a ver la excepción establecida en el decreto de urgencia número 033-2020, decreto de urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19, ¿no? Entonces nos menciona que en este dispositivo legal, en su artículo 26, dispone la excepción de límite para la incorporación de mayores ingresos públicos para acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de COVID-19, mediante el cual se excluye de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos a los que se refiere el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, por las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, a la incorporación de mayores ingresos públicos destinados a gasto corriente que realicen los pliegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local que se registren en la actividad
562.69, ¿no? Corresponde entonces señalar que esta medida es aplicable únicamente durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria. Pasamos entonces a ver ahora los alcances de la presentación de solicitudes al MEF para la modificación de los límites que nos hace mención el Decreto Supremo 006. Entonces, tenemos que hacer para la solicitud de modificación de los citados límites máximos de incorporación, la entidad debe presentar un oficio firmado por el titular del pliego, por el alcalde, ¿no? Acompañado por un informe de la oficina de presupuesto del pliego o la que haga sus veces. Tiene que estar sustentado como mínimo lo siguiente, ¿no? Vamos a exponer lo que tiene que estar sustentado en este oficio de solicitud. Nos menciona que la entidad debe contar con una mayor recaudación percibida, incluyendo los saldos de balance, que supera al presupuesto establecido y tiene la necesidad de financiar gastos adicionales. El monto solicitado también debe superar a los saldos por incorporar respecto del límite máximo a la fecha de la solicitud. Además, debe consignar el detalle del gasto que se busca atender con dicha incorporación. Otro punto es que el monto solicitado no debe incluir conceptos no considerados en los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Para ello se debe revisar las excepciones contempladas en el Decreto Supremo 006-2023-EF, que veremos más adelante, ¿no? Otro punto también a considerar son las incorporaciones en el presupuesto institucional a la fecha de remisión de la solicitud. No debe superar su monto límite máximo. Y también debe sustentar si la incorporación de mayores recursos permitirá el incremento de metas o la creación de nuevas metas presupuestalias. Pasamos entonces y vamos a ver que de acuerdo a lo señalado en el lineamiento número 5 de nuestra directiva para la ejecución presupuestaria, las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas, ¿no? Es lo efectivamente recaudado, entonces. No se considerarán solicitudes en base a proyecciones de ingreso, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro para poder presentar nuestras solicitudes. Para ello, entonces, se debe adjuntar a la solicitud el cuadro número 1 y el cuadro número 2, que mostraremos también acá en la presente exposición y pasaremos a detallar más adelante mediante una aplicación práctica. Los mencionados cuadros forman también parte del lineamiento número 5 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Pasamos entonces ahora y vamos a ver la aplicación práctica con pautas para la solicitud de aplicación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para este año 2023 y desarrollaremos los cuadros 1 y 2 del lineamiento número 5 de nuestra Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Entonces, para ello vamos a abordar dos casos prácticos, ¿no? Primero vamos a desarrollar la incorporación de mayores recursos provenientes de saldo de balance. Y segundo lugar, vamos a revisar la incorporación de recursos por mayor percepción de ingresos. Entonces, son dos casos que nos puede llevar a pedir esta modificación de nuestros límites. Perdón, tuve problemas de conexión. Vamos a retomar nuevamente la diapositiva, ¿no? En donde nos hace mención de que previamente es importante señalar al momento de presentar su solicitud de ampliación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos, el pliego debe considerar lo siguiente. Les estaba mencionando entonces que el pliego no debe haber sobrepasado los límites máximos establecidos para el año fiscal 2023, por lo cual se sugiere revisar previamente los límites establecidos, vigentes establecidos mediante el Decreto Supremo 006-2023-EF y modificatorias, así como el total de incorporaciones presupuestarias en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Eso es con respecto a sus límites máximos establecidos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los ingresos, para la incorporación de saldos de balance se debe verificar que el gobierno local
cuente con dichos saldos disponibles, para lo cual deberá contar con la información financiera actualizada de parte de las dependencias responsables, ¿no? Respecto también a la mayor percepción de ingresos en el presente año fiscal, se debe verificar que los ingresos recaudados sean mayores al presupuesto institucional modificado de ingresos. Esta información se sustenta con los registros financieros y la actualización del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es nuestra consulta amigable del ingreso. Entonces, cuando la propuesta de incremento del monto límite sea mayor al monto pendiente de incorporar en el marco del límite máximo de incorporación establecido para el año fiscal 2023, ¿no? Nos da un ejemplo de si una entidad, por ejemplo, presenta un avance de incorporación de 600,000 y un monto límite de 650,000, queda un monto pendiente de 50,000 soles. Si la propuesta entonces de incremento es mayor a este monto, se deberá solicitar la ampliación respectiva, ¿no? Mediante el oficio que ya mencionamos. Un punto a tomar en cuanto respecta a los gastos, ¿no? Para esta evaluación también de si es pertinente o no la modificación de sus límites, en cuanto a los gastos se debe tener en cuenta el nivel de certificación del crédito presupuestal, ¿no? Para los gastos a los cuales están orientados las incorporaciones de estos mayores ingresos. Y también tener en cuenta el avance de ejecución, en este caso el devengado, de la partida de gasto, nivel que permitirá identificar la necesidad real de la incorporación de mayores ingresos, ¿no? Estos dos puntos también se evalúan para poder nosotros acceder a esta modificación de nuestros límites, ¿no? Pasando entonces, en la siguiente diapositiva iniciaremos con el primer caso práctico, ¿ya? Para ello hemos planteado que la Municipalidad Distrital ABC, mediante un oficio, solicita a la DGPP, a la Dirección General de Presupuesto Público, modificación del monto límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos para incorporar en su presupuesto institucional del presente año los recursos no ejecutados al 31 de diciembre del año anterior, del 2022, ¿no? Por la suma de 500,000 en la fuente de financiamiento, recursos determinados en el rubro Fondo Común, con el fin de solventar gastos de bienes y servicios, ¿no? Continuamos entonces, y para ello resulta necesario recordar el procedimiento para la determinación del saldo de balance. Este monto considera aquellos saldos no ejecutados en el periodo y que puedan ser incorporados en el presupuesto institucional. Este saldo se establece en la diferencia entre los ingresos recaudados de un año fiscal, ¿no? Que incluye el saldo de balance del año fiscal previo, y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo, en fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y operaciones oficiales de crédito, ¿no? Pueden ser entonces los recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Entonces, los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes y se incorporan mediante una modificación presupuestal en el nivel institucional, ¿no? Eso sería un crédito suplementario. Entonces, para tal efecto, el pliego puede revisar la opción de consultar el ingreso presupuestal, que es nuestra actualización diaria, y consultar el gasto presupuestal, también de la actualización diaria del seguimiento de la ejecución presupuestal, ¿no? Todo esto es en base a nuestra herramienta de la consulta amigable. Pasando, entonces, en el presente cuadro, vamos a ver que se muestra el caso de la Municipalidad Distrital ABC, entidad que durante el año anterior, con cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados, que el rubro 07, Fondo Común, obtuvo el siguiente resultado. Para el caso del rubro 07, se tiene un ingreso recaudado en el año 2022 de 5 millones, ¿no? Un gasto devengado de 4.3 millones, reflejando un ingreso sin devengar de 700,000 como saldo de balance. Asimismo, para determinar el saldo de balance
por incorporar en el presente año viene a ser la diferencia entre el ingreso sin devengar del año 2022 menos el PIN del año 2023, por la suma de 200,000, ¿no? Que considera entonces un monto estimado por concepto de saldo de balance, ¿no? Entonces, resultando el monto de 500,000 soles. Entonces, finalmente, vamos a ver que de acuerdo a la determinación del saldo de balance, la citada municipalidad, ABC, tendría un monto de 500,000 por incorporar en su presupuesto institucional del presente año, ¿no? Por la fuente de financiamiento de recursos determinados en el rubro 07, Fondo Común. Pasando entonces, para ver ahora en este escenario, el responsable de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces en la entidad para sustentar la solicitud de una incorporación de mayores ingresos en el marco del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440 y lineamientos, debe evaluar y tener muy en cuenta el monto límite máximo de incorporación aprobado mediante decreto supremo. Entonces, para ello se muestra como ejemplo que la Municipalidad Distrital ABC tendría un monto límite máximo aprobado para el presente año de 1.500.000 y un monto incorporado como PIN 2023 por la suma de 1.450.000. Resultando como monto límite máximo disponible por incorporar 50,000. Y con respecto al monto solicitado por la entidad que asciende a 500,000, en ese sentido, como el monto solicitado de modificación es superior a este monto por incorporar, es factible que se pueda solicitar la ampliación respectiva, ¿no? Mediante el oficio que ya se mencionó. Entonces, continuamos. Y vamos a ver que para esta lámina aplicaremos ahora los cuadros señalados en el lineamiento 05 de la directiva de nuestra ejecución presupuestal 2023. Entonces, en el cuadro 1 se desagrega el monto de la solicitud de modificación de los límites máximos por tipo de solicitud, ¿no? En este caso que estamos viendo es saldo de balance o mayor percepción de ingresos y por rubro que la entidad debe evaluar. Entonces, continuando, vamos a ver el cuadro número 2, que servirá como insumo para la evaluación del uso del recurso de la incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, a nivel de producto, a nivel de actividad, estructura funcional y clasificador de gasto. Entonces, en este cuadro se verificará a nivel de cadena de gasto y específica de gasto el destino de incorporación del monto solicitado, ¿no? El monto debe ser igual al señalado en el cuadro número 1, ¿no? Tiene que coincidir los montos tanto en el cuadro número 1 como en el cuadro número 2. Pasando entonces, vamos a ver que en relación a la lámina anterior, se evidencia que la entidad ha indicado que la incorporación de saldo de balance va a ser utilizados para la compra de combustible, para poder realizar la actividad de patrullaje municipal por sector por el monto de 500,000 soles. Asimismo, previo a la solicitud de modificación del límite máximo, la entidad debe realizar un análisis de gasto, ¿no? Por lo tanto, vamos a recordar que los saldos de balance se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestales de la entidad que requieran mayor financiamiento. Establecido también en nuestro numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2023, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por metas presupuestarias? Bueno, una meta presupuestaria corresponde a un conjunto articulado de metas físicas y financieras que expresan la producción final de las actividades y proyectos establecidos en un año fiscal. La entidad, en su presupuesto, tiene programado entonces realizar el patrullaje municipal con 5 sectores con un presupuesto de 800,000, ¿no? Sin embargo, nos hace mención la misma entidad que desea incrementar las metas presupuestarias para poder realizar el patrullaje municipal de 8 sectores, por lo cual requiere incorporar los recursos provenientes a saldos de balance y así incrementar su PIN a 1.300.000, ¿no? Entonces, continuamos y vamos a ver que la evaluación de las solicitudes se verificará el nivel de certificación y de vengado de los gastos a los cuales están orientados esta nueva incorporación.
En función al avance de ejecución, se establecerá la necesidad real de ampliación del límite máximo. En el cuadro número 2, desarrollado anteriormente, entonces, el destino de incorporación era la compra de combustible para la actividad de patrullaje municipal por sector. Realizando el análisis de la ejecución de gasto, se observa que la entidad tiene un PIN de 800,000, una certificación presupuestal de 750,000 y un devengado de 680,000 soles, ¿no? Teniendo un avance de ejecución del 85%. Asimismo, para la evaluación de las solicitudes, se tendrá en cuenta el presupuesto institucional modificado no certificado, ya que son recursos de libre disponibilidad. Entonces, para el ejemplo, el presupuesto institucional modificado no certificado es el cálculo de la diferencia entre el PIN, 800,000 en este caso, menos el certificado de 750,000, resultando el monto de 50,000. Monto que será descontado de la solicitud de modificación del límite máximo, ¿no? Así va a ser la evaluación. Continuamos entonces ahora y vamos a abordar el segundo caso práctico. Para ello, también hemos planteado que la Municipalidad Distrital de ABC, mediante oficio, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público modificación del monto límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos para incorporar en su presupuesto institucional del presente año los recursos por mayor percepción de ingresos durante el presente año por la suma de 25,000 en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, con el fin de solventar los gastos para la contratación de servicios, ¿no? Entonces vamos a pasar y vamos a ver que se recomienda que el pliego identifique previamente la remisión de la solicitud, la existencia de mayores incorporaciones. Para ello, el pliego puede revisar la opción de consultar el ingreso presupuestal, también como ya mencionamos anteriormente, en la actualización diaria del seguimiento de la ejecución presupuestal de la consulta amigable. A manera de ejemplo, igual vamos ahorita a ver un cuadro que se muestra que la recaudación de la columna B es mayor al PIN, ¿no? En la columna A, como requisito mínimo para la solicitud de modificación. Entonces, este monto recaudado de la columna B es el monto actualizado y registrado en el SIAF, que es el módulo administrativo. El pliego solo deberá solicitar la modificación de su límite máximo de incorporación cuando la propuesta de incremento del monto límite sea mayor al monto pendiente de incorporar en el marco del límite máximo de incorporación establecido para el año fiscal 2023, ¿no? Entonces, en este caso, esta municipalidad ABC tendría mayor percepción de ingresos por 25,000 para incorporar en su presupuesto institucional del presente año, por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados en el rubro con el mismo nombre, ¿no? Entonces, teniendo en consideración que el monto del presupuesto institucional modificado 2023 de ingresos sin considerar los saldos de balance, asciende a un monto de 50,000. Por otro lado, se tiene un monto recaudado en el presente año por la suma de 75,000, resultando un margen de recaudación por incorporar entre el PIN y monto recaudado por 25,000. Lo cual sería el monto solicitado por la entidad como mayor percepción de ingresos. Asimismo, entonces, es importante mencionar que las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas. No se van a considerar solicitudes en base a proyecciones de ingreso, ¿no? Que quede bien claro eso entonces. Continuamos y a través de esta lámina que estamos presentando, el responsable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad para sustentar la solicitud de modificación del límite máximo también debe de evaluar y tener en cuenta el monto del límite máximo establecido mediante el Decreto Supremo 006-2023. Para ello se muestra ahora como ejemplo que la Municipalidad Distrital ABC
tendría un monto límite máximo aprobado para el presente año de 1.500.000 y un monto incorporado como PIN para el 2023 por la suma de 1.495.000, resultando como monto límite máximo disponible por incorporar de 5.000 soles. Y con respecto al monto solicitado por la entidad, que asciende a 25.000. Entonces, en ese sentido, como el monto solicitado de modificación es superior a este monto por incorporar, es factible solicitar la ampliación respectiva, ¿no? Vamos a pasar y vamos a continuar que se van a tener que elaborar los cuadros señalados en el lineamiento número 5 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria para la presentación de solicitud de modificación del límite máximo, ¿no? En el cuadro 1, entonces, que se muestra, se desagregará el monto de la solicitud de modificación de límites máximos por tipo de solicitud, en este caso por mayor percepción de ingresos y por rubro de recursos directamente recaudados, ¿no? En la columna del monto solicitado por incorporación de mayor percepción de ingresos por el monto de 25.000. Entonces, continuamos y asimismo en el cuadro número 2 que estamos proyectando servirá como insumo para la evaluación del uso del recurso de la incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, producto, actividad, estructura funcional y clasificador de gasto. Es importante entonces aquí recalcar y que tengan en cuenta que el monto solicitado del cuadro número 2 también debe ser igual a lo señalado en el primer cuadro, en el cuadro número 1, ¿no? Continuamos y en relación a la lámina anterior que se presentó, se evidencia que la entidad ha destinado que la incorporación de la mayor percepción es para la contratación de locadores de servicio para ejecutar la actividad de mejoramiento y atención a las personas con discapacidad por el monto de 25.000 soles. Previo a la solicitud de modificación del límite máximo, la entidad debe realizar el análisis de gasto, ¿no? Y es necesario recordar que la incorporación de recursos por crédito suplementario por mayor recaudación de ingreso se efectúa cuando se tenga la necesidad de financiar, ¿no?, el incremento de metas programadas y nuevas metas, según lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Siendo entonces, siguiendo con el ejemplo, vamos a ver que la entidad requiere incorporar entonces, ¿no?, en su presupuesto mayor percepción de ingresos para crear una nueva meta presupuestaria, con la finalidad, nos menciona, de realizar actividades en la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad por el monto de 25.000 soles, ¿no? Continuamos entonces y en ese sentido se recomienda considerar lo siguiente al momento de elaborar el informe de nuestra solicitud, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? El oficio también debe ser firmado por el titular del pliego o por quien dicho titular disponga en el marco de la normativa vigente. El informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sustentando la modificación de dichos límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Vamos a tener que adjuntar a la solicitud los formatos de Excel de los cuadros número 1 y número 2 del lineamiento número 5 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, ¿no? Entonces, pasamos y vamos a ver que adicionalmente primero, no solicitar una ampliación de límites para incorporaciones por mayores ingresos por proyecciones, ¿no? Ya se está quedando claro que es lo efectivamente recaudado. No se utilizan las proyecciones de ingresos futuros a recaudar en el año. Asimismo, hay que tener cuidado y hay que estar actualizando el recaudo en la ejecución de ingresos, ¿no? Segundo, los saldos de balance se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias, ¿no?, de la entidad que requieran mayor financiamiento. Entonces mencionamos también que las incorporaciones de recursos por crédito suplementario por mayor recaudación de ingresos se efectúa cuando se tenga la necesidad de financiar el incremento de metas programadas y nuevas metas.
También vamos a tener en cuenta para la solicitud el nivel de certificado de crédito suplementario para los gastos, a los cuales están orientados las incorporaciones de ingresos y el avance de ejecución, por lo cual deben identificarse la necesidad real de la incorporación de mayores ingresos. Si la solicitud corresponde a saldos de balance, se debe adjuntar la evidencia, ¿no?, de los saldos disponibles. En caso de existir un monto considerable pendiente de incorporar respecto a los límites máximos, se sugiere no presentar la solicitud de ampliación, ¿no? Por último, en los cuadros 1 y 2 que se adjunta a la solicitud, el código y la denominación deben ser coherentes, ¿no? El código y la denominación de la entidad deben ser coherentes. Eso sería todo, señorita Shermely. Muchas gracias por su atención, estimados funcionarios. Bien, muchas gracias nuevamente por tu participación, Henry. Antes de continuar con las preguntas frecuentes, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí continuamos con este bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Por qué se establecen límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y en las empresas y los organismos públicos de los gobiernos regionales y locales? Adelante, Henry. Ya, con respecto a esta pregunta, el establecimiento de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos busca, como en un inicio ya expusimos, busca aumentar la credibilidad del presupuesto y el cumplimiento de las reglas fiscales que están establecidas en el marco macroeconómico multianual, en este caso del periodo 2023 al 2026, y con la finalidad de continuar impulsando la inversión pública. Bien, gracias, Henry. Vamos con una siguiente consulta. Los créditos suplementarios por saldo de balance destinado a gasto corriente incorporados antes de la emisión del Decreto Supremo número 6-2023 EF formarán parte del límite de gasto establecido. Adelante, Henry. Sí, correcto. Efectivamente, los créditos presupuestarios incorporados a la fecha de la emisión del Decreto Supremo 06-2023-EF formarán parte del límite establecido, de acuerdo a la disposición complementaria transitoria, ¿no?, de este mismo decreto. Si la entidad presenta un monto incorporado superior al señalado en los anexos del citado decreto, este monto incorporado es el nuevo límite máximo, ¿no?, en relación a ello. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Los saldos de balance se encuentran considerados en los límites de incorporación? Adelante. Claro, también, efectivamente, son considerados tanto los saldos de balance como los mayores ingresos destinados a gasto corriente en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Sí son considerados. Bien, Henry, gracias. Si la entidad registra mayores niveles de recaudación en el presupuesto institucional modificado y supera el monto límite establecido, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la ampliación del límite máximo? Adelante, Henry. Ya, entonces, en este caso, la entidad solicita mediante un oficio firmado por el titular del pliego o por quien dicho titular disponga en el marco de la normativa vigente, adjuntando un informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sustentando la modificación de dichos límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para la incorporación de los recursos correspondientes a saldo de balance y o a la mayor percepción de ingresos, ¿no?, detallando la fuente de financiamiento y rubro. Bien, continuamos con la siguiente consulta. ¿Se atenderá a las solicitudes de ampliación de límites en base a proyecciones de ingresos? Adelante. No, la respuesta a esa pregunta es no. Las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si efectivamente han sido registradas como recaudadas. No se van a considerar solicitudes en base a proyecciones de ingreso.
Bien, tenemos una última consulta. ¿Cómo se determinan los saldos de balance a incorporar? Adelante, Henry. Bien, los saldos de balance se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal, que incluye el saldo de balance del año fiscal previo y los gastos devengados, al 31 de diciembre en el mismo periodo, en fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Henry, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes hoy en sala. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual y les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectanet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento, así también como en la página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público pueden encontrarlo a través de nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.